Dice el problema lo siguiente: tenemos que calcular qué fuerza paralela al plano deberíamos de ejercer sobre un cuerpo de masa 500 gramos para que ascienda por un plano inclinado de 30 gramos, cuyo coeficiente de rozamiento es 0,2 y adquiera un movimiento uniforme. Lo primero que deberíamos de hacer es pasar al sistema internacional, con lo cual los gramos los pasamos a kilogramos usando el factor correspondiente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que movimiento uniforme significa que la velocidad es constante y por lo tanto, si la velocidad es constante, que la aceleración en dicho movimiento es cero. Una vez establecido estos criterios y sabiendo que lo que me piden es la fuerza F para que precisamente suba por el plano inclinado, pues vamos a empezar a resolver el problema. Nuestro primer paso sería, como siempre, dibujar todas las fuerzas. En este caso, las fuerzas que aparecerían sería, por ser un cuerpo con masa m, nos aparece el peso, que siempre es perpendicular al suelo. Por ser un cuerpo apoyado en una superficie, nos aparecería la normal, que siempre es perpendicular a dicha superficie. Y como nos dicen que es un cuerpo, que hay una fuerza F aplicada al cuerpo para que suba por el plano inclinado, pues tenemos una fuerza F, que es precisamente la que queremos averiguar para que el cuerpo suba por el plano inclinado. Además tendríamos, en contra de dicho movimiento, nos va a aparecer la fuerza de rozamiento que se opone a dicho. De todas las fuerzas que aparecen en el dibujo son aplicadas sobre el cuerpo, la única que no está sobre los ejes es el peso y por lo tanto nuestro siguiente paso va a ser calcular las componentes de dicho peso, que en este caso nos darían, recordando que la componente tangencial del peso es masa por gravedad por el seno del ángulo, que la componente normal del peso es masa por gravedad por el coseno del ángulo y que la masa la hemos visto anteriormente, que era 0,5 kilogramos y que el ángulo son 30 grados. Sustituyendo ambos valores tendríamos, una vez calculadas las componentes y viendo que la componente tangencial vale 2,45 y la normal 4,24, lo que tenemos que hacer es aplicar a cada uno de los ejes la segunda ley de Newton. Vamos a ver en este caso cómo nos quedaría primero en el eje normal y luego en el eje tangencial. Tendríamos, como siempre, que en el eje normal el sumatorio de fuerzas es igual a cero, ya que no se produce ningún tipo de movimiento en el eje normal y entonces masa por aceleración, la aceleración sería cero y cero por cualquier cosa es cero. En este caso nos queda que la normal menos el peso menos la componente normal del peso es cero. Operando y sustituyendo. Ahora bien, una vez obtenida la normal y recordando que siempre hacíamos el eje normal precisamente para a partir de ella obtener la fuerza de rozamiento, ya que esta es el coeficiente de rozamiento por la normal, en este caso nos daría que la fuerza de rozamiento vale 0,85 newtons. Muy bien. Una vez obtenida la fuerza de rozamiento, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para el eje tangencial. En el eje tangencial tenemos que al aplicar la segunda ley de Newton, el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Lo que pasa es que en este caso me han dicho que el cuerpo debe de subir con movimiento uniforme y hemos comentado que precisamente movimiento uniforme significaba que la velocidad era constante y por lo tanto que la aceleración es cero, con lo cual en este caso el sumatorio de fuerzas, al ser la aceleración cero, cero por cualquier cosa es cero y me da que en el eje tangencial también el sumatorio de fuerzas es igual a cero. Tenemos que sobre el eje tangencial precisamente las fuerzas que actúan son F, son P sub T y son Fr. Recordando que hemos dicho que el criterio de signos que nos da qué sentido es positivo y qué sentido es negativo me lo da precisamente el sentido del movimiento, en este caso tendríamos que la fuerza como va a favor del movimiento sería positiva, que la componente tangencial del peso como va en contra del movimiento es negativa
y que la fuerza de rozamiento, que también va en contra del movimiento, también es negativa. Vamos a sustituir y nos queda que la fuerza que deberíamos de aplicar para que el cuerpo suba con movimiento uniforme es precisamente de 3,3 newtons.